Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, leo algunos comentarios. Dice José M. Velarde: nos merecemos un buen teatro. Manuel Santillana, bueno, me corrigió ahí el nombre, me equivoqué, Beatriz Gutiérrez, o sea, traigo, ¿no? Sí, Tampeje Zombie, ¿no? Bueno, es Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, así es correcto, quien suena para quedarse ahí como la directora del Instituto Sonorense de Cultura. Dice Ali Cobas: tenemos que revivir el Musas, hacerlo un museo cercano a los ciudadanos, así es. Me hace conocida la güera esa y me gusta, Ali Cobas. José Velarde, saludos, dice Pati Medina, manda salud. Hay muchos comentarios en Twitter también sobre la nota del día, sobre lo de las notarías. Bueno, hay muchos comentarios sobre esto. Se prendió el avispero. Bueno, qué buena pregunta le hiciste, Aarón. Hay quien dice que cultura es todo lo que hacemos cuando no estamos dormidos, ¿sí? Sí, es que de repente es tan amplio y ya para todos se menciona la cultura. Por eso le pedía a Imanol que definiera un poco más concretamente lo que es cultura. Bueno, hay muchos comentarios aquí, sobre todo en Twitter. Les agradezco. A ver, Doris Arenas dice: el Instituto Sonorense de Cultura es un organismo obeso, costoso e ineficiente. Esta administración así lo ha demostrado. Un camino factible es refundar el instituto con gente de la comunidad artística, sin politiquería, sin querer llevar agua a su molino. Aunque estaba citando lo que dijo acá Imanol Canellá. Bueno, estamos ya en la mesa de jóvenes, que vamos a seguir hablando sobre los resultados de la consulta popular y también la importancia de la participación ciudadana desde la perspectiva joven. Y nos están aquí Luis Mario Rivera, otra vez, sí. Luis Mario Herrera, también es de Magdalena, cabrón. Bueno, Luis Mario Herrera, de Movimiento Ciudadano, el regidor, joven. Y también tenemos a David Rojas. ¿Sigues presidiendo a la Acción Juvenil? Sí. Y bueno, estaba también convocada Dinora Vega. Y también de Magdalena. Sí, los dos andan haciendo leña. Pero bueno, Dinora Vega decidió no venir aquí por una cuestión directa, precisamente con David Rojas, que bueno, yo ese asunto pues no tengo conocimiento. Y bueno, ella decide no compartir mesa con David Rojas, pero bueno, ese es otro asunto que bueno, se tendría que ver por otras instancias, otro lado, pero bueno. Bueno, comenzamos contigo, Luis Mario Herrera. A ver, ¿qué opinas sobre el resultado y sobre, bueno, en sí la consulta popular de este domingo? Fíjate que yo ya había tenido la oportunidad de platicar un poco sobre el tema de la consulta popular antes de que pues fuera la consulta, fue la semana pasada específicamente, y yo comentaba que si bien a mí se me hace que le da mucho valor al tema de la participación ciudadana, el tipo que se hagan este tipo de ejercicios al momento con la ciudadanía, o sea, incitarlos a que participen, a fomentar el civismo, como quien dice, pues. Sin embargo, hacer preguntas tan burdas, tan fugaces, tan incompletas y con muchas lagunas de información, pues genera lo que genera y le resta el valor precisamente a este tipo de ejercicios, pues. Entonces, justamente comentaba que yo soy un fiel creyente del tema de la participación ciudadana y del poder y el trabajo que puede generar la sociedad civil organizada. Sin embargo, cuando tú te acercas a este tipo de ejercicios que pueden contemplarse como una simulación, como algo que no funciona, y como lo que comentábamos anteriormente, que la justicia no se consulta, ahí está el resultado. Hubo solamente un 7% de participación a nivel nacional. Aquí en Sonora creo que hubo cerca de un 5%, ¿no? Fue el estado número 20. Ajá, cerca de un 5% de participación ciudadana, y era lo que expresábamos. ¿Cómo se puede creer que se va a cumplir con el 40% si a nivel nacional en las pasadas elecciones solamente se tuvo un 52%, y eso que estábamos votando por alcaldes, por diputados locales, por diputados federales, por gobernadores? ¿Cómo se iba a pensar que íbamos a poder alcanzar ese 40% con un presupuesto mucho menor, también sin la información necesaria? Porque no de verdad muchos amigos me hablaron: oye, ¿qué rollo con la consulta, güey? ¿De qué se trata? Porque ni siquiera sabían de qué se trataba. 5.5 5.5, estamos hablando de eso, pues.
Entonces, creo que fue un ejercicio completamente electorero, y lo voy a seguir diciendo. Es un ejercicio que Andrés Manuel toma como para poder tratar de cumplir con esa promesa de que está acabando con la corrupción, pero por el otro lado tenemos a Lozoya, tenemos a Cienfuegos, tenemos a que liberó al Bester Gordillo, por ejemplo, tenemos el caso... Cienfuegos, pero Cienfuegos, ¿qué pasó? Pues que se lo trajo para acá. Estados Unidos, ¿no? Sí, pero está protegido aquí en México en este momento. Protegido, no. Que es testigo protegido. No. Cienfuegos. No. Lo que sucede aquí, hay muchos que han dicho tergiversadamente. Él dice, aquí se exoneró. No. Lo que manda de evidencias Estados Unidos, ellos no lo juzgan, fíjate, ¿ya? Y lo mandan a México. Y lo que mandan las supuestas pruebas de su relación con el narco, pues simplemente no procedían. Entonces dice, no es que se haya exonerado, sino que no se podía abrir un juicio con las desechó el juez, no había elementos. Todos los elementos que sucedieron los dieron para atrás. También tenemos casos locales como el de la Cineteca, por ejemplo, que fueron 80 millones de pesos que están ahí volando, y aún así no hay una línea del gobierno federal para precisamente poder acabar con la corrupción o trabajar sobre ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que realmente se trató de pura faramaya política que solamente cubre agenda, que precisamente realiza lo que estamos haciendo en este momento, que es darle voz. Ojalá que en un futuro los ejercicios que continúen, que existan, pero que tengan un valor fundamentado y que de verdad inciten a que la ciudadanía participe por cosas que son más claves que la justicia que se tiene que aplicar. Muy bien, David Rojas. Pues yo coincido mucho con Luis Mario. La verdad que yo aplaudo mucho el tema de la consulta popular. Creo que es un acierto de este gobierno el hecho de regularizarla. Al final de cuentas fue una propuesta que realizó el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Si bien es cierto, no se aprobó como realmente él la pedía, porque él la pedía que fuera paralela a una elección electoral, pero yo aplaudo ese ejercicio. Creo que es bueno escuchar a la ciudadanía, creo que es bueno el ejercicio democrático de que la ciudadanía se exprese en lo que le gusta, en lo que no le gusta. La revocación del mandato, que es algo parecido, también creo que es bueno que se haya legislado. Sin embargo, ¿hasta qué punto llegamos a la funcionalidad de dicha consulta? Y coincido que la funcionalidad de esta consulta fue mal planteada. O sea, yo por una parte aplaudo que se haya legislado, que exista esta consulta popular, que existan las consultas populares, que exista la revocación de mandato, pero también repruebo de que no sean correctamente adecuadas los planteamientos. Creo que al final de cuentas la ley no se consulta, la ley es específica, y el que tiene el ejercicio de la acción penal es un Ministerio Público Federal, y supuestamente ahorita la Fiscalía es autónoma. Supuestamente ahorita tenemos un fiscal autónomo. En ese sentido, no podemos pedirle, el Ejecutivo, respetando una autonomía de una Fiscalía, no puede ordenar que se investigue una acción ilícita. No, por eso el mismo, que la consulta, pues. el mismo fiscal, en su autonomía, pues él le vale si la ciudadanía dice eso, si el PG dice eso, si quien se lo diga, porque al final de cuentas él tiene una autonomía constitucional que le permite ejercer una acción penal, que le permite investigar, y al final, y es ahí donde la pregunta es vaga, porque la pregunta dice hacer las acciones pertinentes que a los exfuncionarios. Y yo pregunto, pues, ¿cuáles son las acciones pertinentes en el marco legal? Porque al final de cuentas existe un poder judicial que juzga, que es totalmente independiente del Ejecutivo. Existe una fiscalía supuestamente autónoma que investiga y ejerce la acción penal. Entonces, pues, ¿qué tiene que ver el Ejecutivo en esto? ¿Cuáles son las acciones pertinentes? ¿Qué la ciudadanía le dijo que sí a Andrés Manuel? Esa pregunta yo la pongo en la mesa. Pero aquí quisiera preguntarles nomás, ¿no era la oportunidad como para haber salido precisamente a participar y meter en un jaque al gobierno, por lo menos con comisiones de la verdad? ¿No era una oportunidad que debimos de haber aprovechado y no haber quedado en ese 7%? A mí me gustó algo que ayer en la mesa acá, Benjamín Gagiola, colaborador de este espacio, con lo que se dijo, esta consulta fue judicialmente estéril, políticamente utilizable, pero democráticamente muy justa, ¿no? Entonces, yo creo que sí se debió haber... yo creo que ese es mi punto de vista, ¿no? La pregunta... Y es más, hasta la respuesta para mí valía madre. O sea, venía tocando en segundo término. Yo creo que era
en sí la participación ciudadana, decirles a todos los actores políticos, a todos los gobernantes, decirles, nosotros sí queremos ser consultados y queremos ejercer este derecho y después emprenderlos nosotros mismos, ¿no? Porque ahí constitucionalmente con el 2%, ¿no? Me parece de firmas que juntes 2% del padrón electoral, ya puedes ir a un mecanismo de consulta, pues, ¿no? No era el momento de aprovechar esto. Fíjate, yo creo que, mira, tal cual te lo digo, en el 2018 yo creo que ya se tuvo esa oportunidad que tú estás comentando para poder ejercer este ejercicio de participación ciudadana y poder hacer cumplir todo este tipo de verbo que nos echaron, por decirlo así. Porque votamos por Andrés Manuel. Yo voté por Andrés Manuel en aquel entonces. No tengo ningún problema en decirlo. Y voté por Andrés Manuel en el 2018, precisamente deseando esta oportunidad, como tú dices, para que se cumplieran este tipo de discurso que se traía, que era acabar con la corrupción, que vamos a dirigir bien los recursos, que vamos a cambiar el país, que vamos a hacer la transformación. En el 2018 se tuvo la oportunidad, y por eso yo voté por él. Pero a 3 años después, él no me representa en este momento por las estrategias que estás tomando. No hay y si en dado caso contra la corrupción. Mira, puede haber, pero a fin de cuentas yo creo que... Yo estoy de acuerdo que falta, ¿no? Claro, pero, por supuesto. Pero no es lo mismo. Que siga habiendo entonces. ¿Por qué se tendría que volver a consultar algo que nosotros ya votamos porque es el principal discurso que tendría Andrés Manuel en 2018? Deja tú la pregunta. O sea, y si iban a enjuiciar, ya sabemos, no iba a pasar eso. Pero creo que como mecanismo ciudadano, hubiera sido muy interesante que la gente hubiera salido desbordada a votar, pero confundieron las cosas e incluso la oposición aprovechó para decir, oye, la pregunta... Yo coincido con eso de que la consulta ciudadana es una buena oportunidad para la participación, pero no hay que culpar a la gente en el hecho de no participar, sino que desde un inicio el planteamiento de esa consulta no tenía pies. Y creo que eso desencadena a la baja participación. Creo que si hubieran sido temas mucho más importantes, mucho más relevantes, que no tuviera... que el presidente ya no tuviera la facultad de poder hacerlo, creo que hubiera generado más participación. Entonces, esto es un reflejo. No están de acuerdo con lo que expusieron los zapatistas, por ejemplo, que no son para nada muy afectos al presidente, pero no están de acuerdo con los puntos que expusieron desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? Yo tampoco los escuché, yo no los escuché, pero a mí sí me interesaría decir, a mí se me hace que la pregunta sí es muy importante. Tú comentas que, deja tú la pregunta no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. No, yo no digo que no tiene nada que ver, pero estoy de acuerdo también que también era una pregunta, o sea, era una pregunta muy tonta. Que judicialmente no se iba a llegar a nada, pero sí se podría haber hecho mucho más, por ejemplo, sí, en comisiones de la verdad, pero de las de verdad, no las que hemos estado acostumbrados para llegar a todo menos a la verdad, pero sí hubiera sido interesante, es ¿no? que yo creo que al momento de tú votar, tú te prestas y aceptas que se hagan este tipo de preguntas tan estúpidas y se empiezan a... Hubieran votado por el no, pues. Hubieran votado por el no. Pero ¿por qué vamos a apoyar a alguna pregunta tan estúpida, pues? O sea, yo creo que al momento de tú permitirte ir a votar y crear la participación ciudadana, tú estás diciendo, oye, sí estoy completamente de acuerdo que existan los ejercicios de participación y que se hagan preguntas tan tontas que ya tienen respuesta. ¿Quién iba a votar por el no? Ahora, imagínate que se hubiera preguntado, oye, a ver, ¿qué prefieren? ¿Prefieren la refinería Dos Bocas o prefieren mejor que hagamos un parque solar en Sonora gigante con ese mismo presupuesto? Yo te apuesto que muchos jóvenes específicamente hubieran salido a votar y ahí sí hubiera existido la participación ciudadana. ¿Y por qué hubieran votado? Porque a fin de cuentas son temas que les interesan a los jóvenes y es una decisión. ¿Pero qué hubieran votado? ¿El parque de energía solar? ¿O? Pues yo me hubiera ido por un parque de energía solar si era posible, dependiendo. Es un ejemplo que estoy dando. Yo creo que no debemos de confundir. Yo creo que no debemos hubiera pasado si gana la energía solar, porque hay mucho mito, está muy... Hay un artículo pero estamos hablando a lo que voy es que desde dónde radica la pregunta, pues. Sí, pero sí, hay un tema bien interesante que yo quisiera tocar. A ver, no nos confundamos. El hecho de que la gente no haya querido ir a votar, ir a participar, no quiere decir que no participó, ¿eh? El hecho de no ir a votar también es un mensaje, también es una participación. No, pero claro que sí, o sea, claro que sí. Si hubiera estado bien planteado. Después van a dar pretextos para que no se consulten, ¿no? No, yo creo que sí hubo un mensaje a la ciudadanía el no querer participar. Ahora, 7% también, ya si lo ves, digo, yo, a final de cuentas se fracasó rotundamente. Además, yo no sé por qué el Congreso puso esa cuota de 40%, ¿no? Me parece raro, ¿no? Siendo un Congreso, ambas cámaras afines al presidente, tan alto. Pero a final de cuentas, para no haber sido tan publicitado como por parte del INE,
Me parece que, bueno, pues 7%, ahí avanzó algo, avanzó algo. No, sí, no, a ver, no estoy diciendo, se quedó muy lejos, y fue un fracaso, Claro, sí, fue un fracaso, por más que el presidente diga, pero si lo ves desde un punto de vista en cuanto a... Es mucha gente, pues. Pero me parece que eso tiene que ver con el liderazgo tan fuerte que tiene el presidente. Que alguien más lo promocione desde la ciudadanía, puta madre, me parecería complicado, ¿no? Pues a mí no se me hace que sea parte, ese 7%. a mí no se me hace que sea parte del liderazgo, porque si a fin de cuentas viene siendo algo que fomentó Andrés Manuel López Obrador y en el 2018 tuvo 30 millones de votos para pasar no, y en a 2021 todavía a menos de una tercera parte. Pues no me vas a salir como los que andan ahora diciendo que ya su popularidad acaban de arrasar, porque las elecciones son otra cosa. Y vas a ver en el referéndum cómo sí va a salir la gente a votar, y sobre todo porque la oposición es su oportunidad y lo van a promocionar hasta que se cansen, ¿no? Y va a salir la gente también. Porque es una pregunta, ¿no?, que tiene un buen fundamento. Sí, o sea, sí, vuelvo a lo mismo. Radica mucho la participación de la ciudadanía en la pregunta. Sí, radica mucho en lo que se estaba consultando, pues también. Entonces, si bien ese 7% decidió participar, y qué bueno, felicidades a todos los ciudadanos, y se les agradece muchísimo también asistir a este tipo de ejercicios y también, vaya, participar y organizarlos, porque hubo funcionarios que estuvieron desde las 8 de la mañana o antes hasta las 6 de la tarde y todavía contaron votos. Unos contaron mal, ¿no? Por los videos que estamos viendo, los contaron mal y estuvieron metiendo votos a las urnas, a lo que, o sea, se supone, ¿no? No, sí, el INE está medio raro, ¿no? Que se dejen grabar así como así, se me hace muy raro, ¿no? El INE sacó un comunicado ya que va a investigar. Pues sí, que se investigue, eso sí. 30 segundos para despedirnos, David. Yo creo que, bueno, agradecerte, Aaron, agradecer a la producción por el espacio, agradecer a Luis Mario por compartir este tiempo. Yo creo que cerraría diciendo: el ejercicio de la consulta ciudadana es un ejercicio bueno, lo celebro, pero no celebro el hecho de que se haya implementado de una forma incorrecta. Creo que se tiene que dar prioridad a cosas más importantes que nos aquejan y no a acciones que no le corresponden al Ejecutivo. Como lo comenté en un inicio, el juzgar le corresponde a un poder judicial que lo puede hacer con toda la disposición. El poder investigar y ejercer una acción penal le corresponde supuestamente a un fiscal autónomo que ahorita tenemos y que tiene toda la libertad para hacerlo en este momento. Y el aportar elementos y pruebas le corresponde que a lo mejor al Ejecutivo, que tiene toda la facultad y tiene todos los elementos para poder hacerlo y que no lo ha hecho. Creo que es un más circo mediático y pues esperemos que la próxima consulta ciudadana sea mejor, que vayamos aprendiendo esta cultura de participación que sin duda nos ayuda a todos y a todas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis Mario, gracias, David. Bueno, esto fue en la radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos mañana a las 12 del día. Nos vemos y nos escuchamos aquí por la radio alternativa del desierto, Zoom 95.5 de FM. Gracias. Gracias.